El 2 de diciembre de 1993, un hombre descalzo corrió por el tejado de una casa de clase media en Medellín. Tenía 44 años cumplidos el día anterior. 18 meses antes, ese mismo hombre vivía en una prisión que él mismo diseñó, con cancha de fútbol, con vista a la ciudad, jugando partidos con estrellas de la selección Colombia. 5 años antes, las revistas financieras internacionales lo contaban entre los hombres más ricos del planeta. La historia oficial dice que a Pablo Escobar lo encontró el bloque de búsqueda de la policía colombiana, triangulando una llamada telefónica. Y es verdad, pero esa llamada fue solamente el último eslabón de una cadena, porque a Pablo Escobar no lo destruyó un operativo, ni un rival, ni un golpe de suerte de sus enemigos. A Pablo Escobar lo destruyeron 5 decisiones, 5 errores, cometidos por él mismo, uno detrás del otro, cada uno abriendo la puerta del siguiente. Quite cualquiera de los 5 de la ecuación, y probablemente la historia termina distinta. Póngalos en fila, como vamos a hacer en este video, y la muerte en ese tejado deja de parecer un final sorpresivo, y empieza a parecer una cuenta regresiva. Esto no es una biografía, es una autopsia estratégica. 5 errores, en orden cronológico, porque el orden es precisamente el punto. Cada error fue la consecuencia del anterior y la causa del siguiente. Y le advierto algo desde ahora. El último error de la lista, el que finalmente lo mató, no nació de la soberbia ni de la avaricia. Nació de lo único bueno que le quedaba. Empecemos por el principio de la cadena. Error número 1. Convertir un problema legal en una guerra contra todo un país. Para entender el primer error, hay que entender una palabra que definió la vida de Pablo Escobar más que ninguna otra: extradición. A finales de los años 80, el imperio de Escobar parecía intocable dentro de Colombia. Su cartel dominaba el mercado de la cocaína hacia Estados Unidos. Las estimaciones de la época hablan de la gran mayoría del producto que entraba a ese país, y su influencia compraba jueces, policías y políticos. Dentro de Colombia, Pablo Escobar tenía un solo miedo real, y lo repetía en una frase que se volvió el lema de su organización: prefería una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. El problema de Escobar era, en el fondo, un problema jurídico: el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Contra ese tratado, Escobar y otros capos formaron un frente con nombre propio: los extraditables, y una doctrina de 2 palabras que Colombia entera aprendió a recitar: plata o plomo. Al juez, al policía, al periodista o al político que tocaba el tema, primero se le ofrecía dinero. Si no lo aceptaba, se le ofrecía lo otro. Durante años, el sistema funcionó. La plata compró silencios por toda la estructura del Estado, y el plomo se encargó de los que no tenían precio. Pero un sistema así tiene un límite matemático. Cada persona que no acepta la plata se convierte en un mártir. Y los mártires multiplican enemigos más rápido de lo que el dinero compra aliados. Para 1989, la lista de muertos de esa doctrina incluía jueces, policías, un ministro de justicia, el director de un periódico nacional. Y aquí está la clave del primer error. Un problema jurídico se pelea con abogados, con dinero, con presión política, con paciencia. Escobar tenía los 3 primeros en cantidades que ningún criminal había tenido jamás. Lo que no tenía era paciencia, y eligió pelear el problema jurídico con el único lenguaje que dominaba por completo. En 1989, Colombia vivió uno de los años más oscuros de toda su historia, y buena parte de esa oscuridad salió de una sola oficina: la de Pablo Escobar. El 18 de agosto de ese año, Luis Carlos Galán,
el candidato presidencial favorito para ganar las elecciones y el político que con más fuerza defendía la extradición, fue asesinado en plena tarima, frente a miles de personas, en la plaza de Soacha. La investigación judicial atribuyó el crimen a la estructura de Escobar y sus aliados. Colombia entera quedó en shock, pero lo peor del año todavía no había llegado. El 27 de noviembre de 1989, a las 7:13 de la mañana, el vuelo 203 de Avianca despegó del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino a Cali. Llevaba 101 pasajeros y 6 tripulantes. 5 minutos después de despegar, mientras ganaba altura sobre el municipio de Soacha, una explosión partió la aeronave en pleno vuelo. No hubo sobrevivientes. 107 personas perdieron la vida. Trabajadores, estudiantes, padres de familia que iban a Cali un lunes cualquiera. Y las investigaciones posteriores, tanto de la justicia colombiana como del FBI, concluyeron que se trató de un atentado ordenado desde el cartel de Medellín. El objetivo, según esas investigaciones, era el candidato presidencial César Gaviria, el hombre que había heredado las banderas de Galán. Gaviria nunca abordó ese avión. Su equipo de seguridad le había recomendado evitar los vuelos comerciales. Piense en la ecuación un momento. El atentado falló en su objetivo. El candidato no estaba a bordo. Y a cambio, Escobar obtuvo 3 consecuencias que sellaron su destino. Primera, César Gaviria, el hombre que Escobar quiso eliminar, se convirtió en presidente de Colombia meses después. El capo le regaló a su enemigo la presidencia y un motivo personal. Segunda, entre las víctimas del vuelo había ciudadanos estadounidenses. Y ese detalle, que en la lógica de Escobar quizás era un daño colateral menor, lo cambió todo. Un atentado contra un avión comercial con americanos a bordo dejó de ser un asunto colombiano. Activó la maquinaria completa de Estados Unidos: FBI, DEA, inteligencia, presupuesto, tecnología, con una justificación legal directa. Años después, un hombre señalado como autor material del atentado, Dandeny Muñoz Mosquera, la Kika, recibiría en una corte americana 10 cadenas perpetuas. Estados Unidos no perdona aviones. Tercera, y la más profunda, con la bomba del vuelo 203 y con el atentado al edificio del DAS en Bogotá apenas una semana después, un camión cargado de explosivos que dejó decenas de víctimas en pleno centro de la capital. Escobar cruzó la línea que separa al criminal del terrorista. Un país puede convivir, mal que bien, con un contrabandista rico. No puede convivir con un hombre que hace explotar aviones de línea. A partir de ese momento, para el Estado colombiano, la caída de Escobar dejó de ser una meta policial y se convirtió en una cuestión de supervivencia nacional. Los meses que siguieron al vuelo 203 fueron el retrato de un país en guerra contra un solo hombre, y de un hombre en guerra contra todos. Explosivos en centros comerciales, recompensas por cada policía de Medellín, una generación entera de sicarios adolescentes reclutados en las comunas, y un Estado respondiendo con operativos cada vez más agresivos. Del lado de Escobar, la lógica era simple: hacer que el costo de extraditarlo fuera más alto que el costo de negociar con él. Y funcionó. Ese es el detalle perverso. Funcionó en el papel. Ese es el primer error en toda su dimensión. Escobar tenía un problema con un tratado y lo convirtió en una guerra contra un país entero más la primera potencia del mundo. Es cierto que la presión de sus bombas logró, en el corto plazo, exactamente lo que buscaba. En 1991, la Asamblea Constituyente de Colombia prohibió la extradición de colombianos. Escobar celebró como una victoria, pero fue una victoria comprada a un precio invisible. Para conseguirla, se había convertido en el hombre más odiado del país,
había regalado la presidencia a su enemigo y había puesto a Washington en la mesa. La guerra que declaró en 1989 no terminó con la constituyente, solo cambió de forma. Y todos los errores que vienen a continuación ocurrieron dentro de esa guerra que él mismo encendió. Vale detenerse un segundo en la ironía institucional de ese momento, porque pocas historias la tienen tan redonda. El presidente que recibió la entrega de Escobar y aprobó las condiciones de la catedral fue César Gaviria, el hombre que no subió al vuelo 203. El capo negoció su rendición cara a cara con el Estado, con el gobierno del hombre al que había intentado eliminar. Y del otro lado de la mesa, el fiscal que años después recibiría a las familias de sus socios asesinados. Todos los personajes del final de esta historia ya estaban en escena desde el primer error. Solo faltaba que la cadena los activara. Con la extradición prohibida, Escobar hizo su jugada maestra, negoció su entrega. El 19 de junio de 1991, el mismo día en que la constituyente votó la prohibición, el hombre más buscado de Colombia se entregó a las autoridades. A cambio, no iría a una prisión cualquiera. Iría a una construida según sus especificaciones, en un terreno que, se sabría después, le pertenecía a él mismo, en las montañas de Envigado, su territorio de toda la vida. El país la conocería como la Catedral, y la prensa, cuando supo lo que había adentro, le cambió el nombre, la cárcel de máxima comodidad. Durante un año, Pablo Escobar vivió el mejor escenario posible para un hombre en guerra. Técnicamente preso, prácticamente intocable. El Estado no podía extraditarlo. Sus enemigos no podían alcanzarlo. Y su negocio seguía funcionando afuera, administrado por sus socios de confianza, que le giraban puntualmente su parte. Los detalles de esa reclusión, que salieron a la luz después, parecen inventados. Los guardias del penal fueron seleccionados con criterios que el propio Escobar ayudó a definir. Adentro había cancha de fútbol, con partidos en los que llegaron a jugar figuras de la selección Colombia. Claro, muebles importados, telescopios apuntando al valle donde vivía su familia, líneas de comunicación con el exterior y un flujo constante de visitas que entraban y salían con una libertad imposible de explicar en una prisión de verdad. El país empezó a llamarla la cárcel de máxima comodidad, y el gobierno, que había pagado ese precio por sacar a Escobar de la guerra, prefería mirar hacia otro lado. Mientras el capo no hiciera nada demasiado escandaloso, el acuerdo se sostenía. Escobar tenía, literalmente, un solo trabajo: no hacer nada demasiado escandaloso. Tenía todo bajo control. Y entonces cometió el segundo error, el más grave de los 5, el que los investigadores y periodistas que han estudiado el caso señalan casi por unanimidad como el verdadero principio del fin. Error número 2: matar a sus propios socios dentro de su propia prisión. Fernando Galeano y Gerardo Kiko Moncada no eran empleados de Pablo Escobar, eran sus pares, dos de los narcotraficantes más pesados de Colombia, jefes de sus propias estructuras, hombres que manejaban el negocio del cartel de Medellín desde afuera mientras Escobar lo dirigía desde la catedral. Y eran, sobre todo, los que pagaban la guerra. Cada mes, los Galeano y los Moncada le giraban a Escobar una cuota. Las versiones sitúan las cifras en cientos de miles de dólares mensuales, destinada, en teoría, a sostener la estructura, los abogados de los detenidos, las viudas de los caídos, la seguridad de los libres y el costo enorme del conflicto con el Estado. En 1992, la relación se agrió por la razón de siempre: el dinero.
Escobar consideraba que sus socios aportaban limosnas mientras se enriquecían con las rutas que él había construido y que él defendía con su guerra. Los socios consideraban que el negocio estaba difícil y que las exigencias del patrón no paraban de crecer. Y entonces apareció la Caleta. Ese año, hombres de Escobar descubrieron un escondite subterráneo en Medellín, un depósito con una cifra que las distintas versiones ubican entre 20 y 23 millones de dólares en efectivo, propiedad de la gente de Galeano y Moncada. Y hay un detalle de esa caleta que vale la pena guardar en la memoria, porque resume toda esta historia. Según los testimonios recogidos después en los expedientes, parte de esos billetes estaba dañada. El dinero llevaba tanto tiempo enterrado, había tanto efectivo que no se podía lavar ni gastar, que literalmente se estaba pudriendo bajo tierra. Millones de dólares pudriéndose en un sótano, mientras el patrón cobraba cuotas de guerra. Para Escobar, ese hallazgo no fue un hallazgo, fue una sentencia. Sus socios le lloraban pobreza con el dinero descomponiéndose en caletas, y el contexto hacía todo más inflamable. Escobar sostenía que él, y solo él, cargaba el costo de la guerra. Era él quien vivía sitiado, él quien enfrentaba al Estado, él quien pagaba abogados, protecciones y silencios, mientras sus socios operaban las rutas tranquilamente y acumulaban fortunas que ni siquiera alcanzaban a gastar. Y es, desde su punto de vista, la cuota que le pagaban no era un favor, era un impuesto legítimo por usar las rutas que su guerra mantenía abiertas. Desde el punto de vista de los socios, el patrón se había convertido en un cobrador insaciable que exigía cada vez más por un negocio que él ya no operaba. Los dos lados tenían su parte de razón. Y en ese mundo, cuando los dos lados tienen razón y hay 20 millones de dólares en el medio, alguien no sale vivo de la conversación. Lo que pasó después está documentado en expedientes judiciales, en testimonios de los propios hombres del cartel y en las investigaciones de la Fiscalía colombiana. A comienzos de julio de 1992, Pablo Escobar citó a Fernando Galeano y a Gerardo Moncada en la catedral. Piensen lo que eso significa. Dos de los hombres más poderosos y mejor custodiados de Medellín aceptaron entrar, por su propia voluntad, a la prisión fortaleza de un hombre armado hasta los dientes para discutir un problema de plata. Entraron confiados, porque eran socios, porque eran amigos de años, porque las cuentas se discuten, no se cobran con la vida. Ninguno de los dos salió de la catedral. Fueron asesinados dentro de la prisión por orden de Escobar, y sus cuerpos nunca fueron recuperados. En los días siguientes, según las investigaciones, la purga se extendió afuera. Hombres de confianza de ambos socios corrieron la misma suerte en Medellín. Ahora detengámonos, porque este es el momento exacto en que Pablo Escobar firmó, sin saberlo, su propia sentencia. El segundo error no fue solamente un crimen, fue un error de cálculo con tres consecuencias en cadena, cada una peor que la anterior. La primera consecuencia fue inmediata. El escándalo hizo insostenible la catedral. Las familias de Galeano y Moncada no se escondieron a llorar. Viajaron a Bogotá y llevaron el caso directamente ante el fiscal general, Gustavo de Greiff. La noticia de que el preso más famoso del país estaba eliminando gente dentro de su propia prisión llegó al presidente Gaviria, el mismo hombre que no abordó el vuelo 203, y el gobierno decidió que el juego de la catedral se había terminado. Escobar sería trasladado a una prisión de verdad. La segunda consecuencia fue estructural, y es la que casi nadie vio en ese momento. Al matar a sus dos socios financieros, Escobar convirtió a todo su círculo de confianza en una pregunta de supervivencia.
Si el patrón mataba a Galeano y a Moncada, socios fundadores, amigos de 15 años, los que pagaban la guerra, y tutubá, entonces nadie estaba a salvo. Cada hombre del cartel entendió el mensaje al revés de cómo Escobar lo quiso enviar. Él quiso decir, nadie me roba. Ellos entendieron, cualquiera puede ser el próximo. Y la tercera consecuencia tiene nombre propio. Entre los hombres que trabajaban para los socios asesinados había un jefe de seguridad de máxima confianza de la familia Galeano, Diego Fernando Murillo, Don Berna. Y en el círculo cercano de Escobar, cada vez más incómodos con el rumbo del patrón, estaban sus antiguos aliados militares, los hermanos Castaño. Guarde esos nombres, porque las familias de Galeano y Moncada, sus herederos, sus hombres armados y esos exaliados de Escobar estaban a punto de fundar, meses después, la organización que haría lo que ningún Estado había logrado: desmantelar el imperio de Pablo Escobar, pieza por pieza. Se llamarían los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Todo eso, el traslado, la deserción del círculo, el ejército privado de sus ex amigos, salió de una sola decisión tomada dentro de la catedral. Escobar mató a dos hombres por $20 millones y una sospecha, y con eso compró la enemistad organizada de todos los demás. Pero incluso entonces, incluso con el gobierno decidido a trasladarlo, a Escobar le quedaba una salida digna, y la quemó en una sola noche. Ese es el tercer error. Error número 3: fugarse de la única jaula que lo mantenía vivo. Julio de 1992. El gobierno colombiano organiza el traslado de Escobar a una instalación militar mientras se define una prisión definitiva. Y aquí hay que ser muy claros sobre las opciones reales que Pablo Escobar tenía sobre la mesa, porque la historia suele contarse como si la fuga hubiera sido inevitable. No lo era. Opción 1: aceptar el traslado. Escobar seguía protegido por su carta maestra. La Constitución colombiana prohibía extraditarlo. Seguía teniendo los mejores abogados del país y seguía teniendo un acuerdo político que a ningún gobierno le convenía romper del todo. Una prisión estatal era menos cómoda que la catedral, sí, pero dentro de cualquier prisión colombiana, con su dinero y su influencia, Escobar seguía siendo el rey. Y sobre todo, preso seguía siendo intocable para los enemigos que acababa de fabricarse. Opción 2: huir y volver a ser el hombre más buscado del planeta. Solo que ahora, sin la protección del acuerdo, sin la legitimidad de la entrega negociada, con el Estado humillado y con media organización preguntándose si el patrón que mató a Galeano y Moncada merecía seguir recibiendo lealtad. La noche del 21 al 22 de julio de 1992, cuando la comisión del gobierno llegó a la catedral para realizar el traslado, Escobar eligió la opción 2. La operación se convirtió en un caos. Los hombres del capo retuvieron dentro de la prisión al viceministro de Justicia y al director nacional de prisiones, dos funcionarios del Estado, tomados como garantía. Y en medio de la confusión, la niebla de la madrugada, espesa en esas montañas, y un detalle de ironía perfecta: el país vivía por esos días apagones programados de ahorro energético, bautizados popularmente como la hora Gaviria, en honor al presidente. Y la oscuridad de esa política cubrió la huida del hombre que el gobierno de Gaviria más quería tener iluminado. Con todo eso a favor y con la descoordinación de las fuerzas que rodeaban el penal, Pablo Escobar y un grupo de sus hombres salieron de la catedral, caminando. Uno de los muros de la parte trasera, construido por orden del propio Escobar cuando la cárcel se levantó, no era de concreto, era de yeso.
El capo había diseñado su prisión con la puerta de salida incluida. La atravesaron, bajaron por la montaña que él conocía desde niño y desaparecieron. Como jugada táctica, la fuga fue impecable. Como decisión estratégica, fue un suicidio en cámara lenta, y los números lo demuestran con una frialdad brutal. Pablo Escobar pasó, en una sola noche, de ser un preso intocable con un acuerdo constitucional a su favor, a ser un fugitivo por el que Estados Unidos y Colombia ofrecían millones de dólares de recompensa, cazado por un bloque de búsqueda reactivado con apoyo americano total. La humillación de la fuga le dio a Washington todos los argumentos para meterse de lleno. Y enfrentado, y es por primera vez en su vida, a un frente enemigo que conocía sus casas, sus rutas, sus testaferros y sus hombres, porque estaba formado por su propia gente. Las consecuencias llegaron con una velocidad que ni el propio Escobar anticipó. El bloque de búsqueda fue reactivado y reforzado. La recompensa por su cabeza escaló hasta cifras que convertían a cada conocido suyo en un candidato a millonario. Y el apoyo técnico americano, equipos de rastreo, inteligencia de señales, asesores, dejó de ser discreto. Para octubre de ese mismo año, apenas 3 meses después de la fuga, los golpes ya llegaban al primer anillo. Su aparato de seguridad personal se deshacía en capturas y enfrentamientos, y el hombre que salió de la catedral rodeado de lugartenientes empezaba a quedarse sin nombres a quien llamar. Le quedaban 17 meses de vida, y los iba a gastar cometiendo los últimos dos errores. Error número 4: esconderse en el único lugar del mundo donde todos lo conocían. Cuando un hombre con los recursos de Pablo Escobar se fuga, el mundo entero es su escondite. Tenía dinero enterrado en caletas por todo el país. Tenía contactos en Centroamérica, propiedades a nombre de testaferros, pilotos, rutas aéreas y marítimas construidas durante 15 años para mover toneladas de mercancía sin ser detectadas. Infraestructura más que suficiente para mover a un solo hombre. Sus propios asesores, según contaron después varios de los sobrevivientes de esa época, le sugirieron opciones: la selva, donde ningún bloque de búsqueda urbano podía operar; el exterior, donde el tiempo enfriaría la cacería. Escobar dijo que no. Se quedó en Medellín. Y hay que decirlo con precisión, porque aquí es donde la psicología del personaje se convierte en estrategia fallida. No se quedó en Medellín por error de cálculo logístico. Se quedó porque Medellín era su identidad. Era la ciudad donde había construido barrios enteros para los pobres, donde la gente de las comunas lo protegía por gratitud o por miedo, donde cada calle tenía una casa comprada por un testaferro y cada taxista podía ser un informante suyo. En su cabeza, Medellín era una fortaleza. El problema es que las fortalezas funcionan mientras las murallas apunten hacia afuera. Y después del segundo error, las murallas de Escobar apuntaban hacia adentro. Enero de 1993. Aparece públicamente Los Pepes, y Colombia descubre una guerra que no había visto nunca. No era el Estado contra el capo, era el espejo contra el capo. Los Pepes no buscaban capturar a Escobar, buscaban desmantelarlo y sabían exactamente dónde golpear porque habían sido parte de la máquina. Durante todo 1993, mes tras mes, cayeron los abogados de Escobar, sus testaferros, sus contadores, sus pilotos, sus hombres de confianza. Sus propiedades fueron destruidas una por una. Cada estructura de apoyo que el capo tenía en Medellín, la ciudad fortaleza, fue eliminada por gente que tenía las direcciones, porque las había visitado durante años como aliada. Y había algo casi quirúrgico en el método. Los Pepes no atacaban al azar.
Atacaban la infraestructura invisible. Un capo puede reemplazar pistoleros en una semana. No puede reemplazar en años al abogado que conoce todos sus procesos, al testaferro que firma sus propiedades, al contador que sabe dónde está el dinero. Escobar había tardado 15 años en construir esa capa invisible de su imperio. Los Pepes la desmontaron en meses, precisamente porque durante 15 años habían sido parte de ella. Era el plata o plomo invertido, la doctrina que Escobar aplicó al Estado, aplicada ahora contra él por gente entrenada en su propia escuela. La cooperación entre los Pepes y las autoridades nunca fue oficial, y Colombia lleva 3 décadas debatiendo hasta dónde llegó. Pero prácticamente todas las reconstrucciones serias del caso coinciden en el punto que importa. La inteligencia que estranguló a Escobar en su último año no salió principalmente de un satélite, salió de su antiguo círculo. Don Berna, el exhombre de confianza de los Galeano, colaboró con el bloque de búsqueda y lo reconoció él mismo años después en declaraciones judiciales. Ahora, conecte los puntos, porque la cadena de errores está funcionando a plena máquina. El error 2 creó a los Pepes. El error 3 lo sacó de la jaula que lo protegía de ellos. Y el error 4, quedarse en Medellín, lo dejó exactamente en el único tablero donde los Pepes tenían todas las piezas. Si Escobar se hubiera ido a la selva o al exterior, la ventaja de sus exaliados se evaporaba. Ellos conocían Medellín, no el Amazonas. Al quedarse, Escobar eligió pelear la guerra final en el territorio donde el enemigo tenía el mapa completo de su vida. Para mediados de 1993, el resultado era matemático. El hombre, que había tenido miles de empleados, andaba con un solo guardaespaldas. Álvaro de Jesús Agudelo, el Limón, que ni siquiera era un pistolero de élite. Había sido chofer de la familia. El hombre que había manejado una flota aérea se movía en taxi. El hombre de las 100 caletas dormía en casas compradas a las carreras, cambiando de dirección cada pocas semanas, disfrazado, con el pelo y la barba crecidos. Su hermano estaba preso. Sus sicarios históricos estaban muertos, capturados o del otro lado. El cartel de Medellín, en la práctica, ya no existía. Los testimonios de quienes lo vieron en esos últimos meses, familiares, los pocos hombres que le quedaban, las crónicas reconstruidas años después, describen a un hombre irreconocible. Peluca, lentes, barba crecida, moviéndose por la ciudad que había gobernado como una sombra que toca puertas de madrugada. Una de sus primas contó que cuando lo vio aparecer así, disfrazado y hablando en voz baja, tardó en entender que ese hombre era el mismo que años atrás llegaba a las fiestas familiares rodeado de caravanas. El patrón de Medellín, pidiendo, casi suplicando, que alguien lo escondiera. Y sin embargo, y esto es lo extraordinario, todavía en ese estado, reducido a fantasma en su propia ciudad, Pablo Escobar seguía siendo casi imposible de atrapar. El bloque de búsqueda llevaba más de un año de operativos fallidos. La triangulación de sus llamadas, una tecnología de radiogoniometría operada desde los sótanos de la escuela Carlos Holguín, con apoyo técnico americano, se estrellaba una y otra vez contra la disciplina del capo. Llamadas de menos de 2 minutos, cronometradas, desplazamientos en taxi por distintos puntos de la ciudad para que cada señal saliera de un lugar diferente. Señales falsas sembradas deliberadamente para enviar a los rastreadores a barrios vacíos. Era un trabajo de contrainteligencia de tiempo completo y exigía que la mente del capo estuviera dedicada casi exclusivamente a eso. Perseguir a Escobar por radio era perseguir un eco. Pero ahí estaba la grieta, y sus cazadores la identificaron antes que él. Esa disciplina consumía una concentración total,
y la cabeza de Escobar estaba cada vez menos disponible. Un porcentaje creciente de sus pensamientos ya no estaba en despistar antenas. Estaba en Bogotá, en un edificio con su esposa y sus hijos adentro. Al hombre le quedaba una sola vulnerabilidad en el mundo. No era el dinero. Todavía tenía. No era el valor. Nunca le faltó. Era una casa en Bogotá llamada Residencias Tequendama y las 3 personas que vivían adentro. Error número 5. El teléfono, la familia y los 2 minutos que lo mataron. Para noviembre de 1993, la guerra de Pablo Escobar ya no era por el imperio. El imperio estaba perdido y él lo sabía. Su guerra final era por algo mucho más pequeño y mucho más humano. Sacar de Colombia a su esposa, María Victoria, y a sus 2 hijos, Juan Pablo y Manuela. Porque los Pepes habían dejado claro, con hechos, que la familia era un objetivo, y un hombre que ya no puede proteger a su familia con ejércitos solo tiene una moneda de cambio, él mismo. Escobar necesitaba a su familia a salvo en el exterior precisamente para poder pelear o negociar sin rehenes en el tablero. Y aquí conviene responder la pregunta que todo el mundo se hace en este punto de la historia. ¿Por qué no se fue él primero y mandó por la familia después? Porque el orden importaba, y Escobar lo sabía. Si él salía del país dejando a su esposa y a sus hijos dentro de Colombia, los estaba dejando como rehenes de todos sus enemigos a la vez. La familia tenía que salir primero. Él saldría, o negociaría, o pelearía, después con las manos libres. Ese era el plan, y era un plan razonable. El problema es que sus enemigos lo leyeron a la perfección y trabajaron sistemáticamente para que la familia nunca saliera. Sus enemigos entendían esto con la misma claridad que él, y por eso el final de esta historia no es una cacería de hombre, es una cacería de corazón. El 27 de noviembre de 1993, la familia de Escobar abordó un vuelo de Lufthansa hacia Frankfurt, buscando asilo en Alemania. El gobierno alemán les negó la entrada. 47 horas después de haber salido, María Victoria y los niños aterrizaban de vuelta en Bogotá, con las cámaras del mundo entero encima. Y ahí, el Estado colombiano hizo la jugada más fría y más eficaz de toda la guerra. Instaló a la familia en Residencias Tequendama, un edificio de propiedad de las Fuerzas Armadas, bajo protección de la policía, la institución que más había combatido a Escobar, la institución que había puesto cientos de muertos en esa guerra. Oficialmente, era protección. En la práctica, era el anzuelo perfecto. La familia del capo, encerrada en un edificio del Estado, con cada línea telefónica del conmutador vigilada. Escobar entendió perfectamente la trampa. Según las reconstrucciones de la época, lo dijo con todas sus letras. Su familia no estaba protegida, estaba secuestrada legalmente. Y aún entendiéndola, no pudo mantenerse lejos del teléfono. Porque la trampa no estaba diseñada para engañar su inteligencia, estaba diseñada para derrotar su amor. Los que estudiaron el caso lo han dicho con una frase que resume toda la operación. Para que cayera Pablo Escobar, tan importante como el rastreo electrónico, fue no permitirle poner a su familia a salvo en el exterior, mientras la esposa y los hijos estuvieran dentro de Colombia, al alcance de los Pepes y bajo el techo del Estado. El capo tenía una correa invisible amarrada al cuello. Cada intento de asilo bloqueado. Y el de Alemania no fue el único que se exploró en esas semanas. Era un tirón de esa correa. A partir del lunes 29 de noviembre, el hombre que había sobrevivido 16 meses gracias a la disciplina de los 2 minutos empezó a llamar a Residencias Tequendama una y otra vez. Las crónicas de la época contaron 6 llamadas en esos últimos días. Cada llamada, un riesgo.
cada minuto de más. Una coordenada regalada. El 1 de diciembre, Pablo Escobar cumplió 44 años. Lo celebró escondido en una casa de 2 pisos del barrio Los Olivos, cerca del estadio Atanasio Girardot, acompañado únicamente por el Limón. La casa la había comprado un testaferro apenas 15 días antes, y la había encontrado el propio Escobar con un método que retrata el tamaño de su caída. El hombre que llegó a tener cientos de propiedades ahora cargaba para todos lados una carpeta con recortes de avisos clasificados del periódico local, marcando casas de barrio que pudieran servir de escondite. Esta la eligió, según contó después su propio hijo, por un detalle que le pareció casi una señal del destino. Tenía salida fácil por el techo, un cumpleaños de torta, un poco de vino y el teléfono. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños, Pablo Escobar almorzó un plato de espaguetis. Se quitó los zapatos y se recostó en la cama con el teléfono. Del otro lado de la ciudad, en los sótanos de la escuela Carlos Holguín, los equipos de radiogoniometría del bloque de búsqueda llevaban 14 meses escuchando el aire, casi sin descanso, esperando exactamente ese momento de indisciplina. Escobar llamó al conmutador de residencias Tequendama haciéndose pasar por un periodista que quería entrevistar a su hijo. Las primeras veces no lo comunicaron. La familia había ordenado esa mañana no pasar llamadas de prensa. Cochun insistió. Al tercer intento, logró hablar con su esposa y con Juan Pablo. Y entonces ocurrió el detalle que define todo el error número 5. La conversación traía, por primera vez en semanas, una noticia esperanzadora. El presidente de El Salvador, de visita en Colombia, había declarado públicamente que su país podría considerar recibir a los Escobar. Una puerta, una salida para la familia, y esa pequeña dosis de esperanza hizo lo que 16 meses de cacería no habían logrado. Le hizo perder la noción del tiempo al hombre de los 2 minutos. La llamada duró 2 minutos y 25 segundos. 25 segundos de más. En los sótanos de la Carlos Holguín, la señal quedó fijada. Y esta vez no era un barrio ni una zona, era una casa. La casa de 2 pisos de Los Olivos que Escobar seguía usando contra toda su propia doctrina de movilidad, desde hacía días. Porque el error 5 no fue una sola llamada, fue el colapso de todas sus reglas a la vez. Llamó demasiado, habló demasiado, y por primera vez en 16 meses lo hizo quieto desde el mismo punto, techo fijo. Hacia las 2:30 de la tarde, 3 furgones del bloque de búsqueda entraron al sector por rutas distintas. 17 hombres, la élite de la unidad, sin helicópteros ni despliegue que delatara la operación. Los equipos móviles confirmaron la fuente de la señal. Escobar seguía al teléfono en ese instante, respondiendo el cuestionario de un periodista. Sus últimas palabras conocidas en esa llamada fueron para avisar que escuchaba movimientos raros afuera. Adentro, la rutina de un jueves cualquiera. El almuerzo recién terminado, el capo al teléfono en el segundo piso, el Limón atento a la calle. Afuera, 17 hombres tomando posiciones alrededor de una casa que, hasta esa mañana, no significaba nada para nadie. El Limón se asomó a la ventana cuando los hombres del bloque llegaban a la puerta. Abrió fuego y cayó en el intento de cubrir la salida. Escobar corrió hacia el tejado de la casa vecina. La casa tenía justamente esa virtud, una salida por el techo, y fue una de las razones por las que la eligió. No alcanzó a cruzarlo. El hombre que había doblegado a un Estado, que había hecho temblar 2 presidencias y que llegó a ofrecer pagar la deuda externa de su país, terminó su historia descalzo,
sobre las tejas de una casa de clase media, a unos metros del barrio donde la gente todavía colgaba su retrato en las paredes. Sobre el disparo final se ha discutido durante 3 décadas. La versión oficial atribuye la muerte a los hombres del bloque de búsqueda. La familia de Escobar ha sostenido siempre que, acorralado, él mismo tomó la decisión final, cumpliendo la promesa de no dejarse capturar jamás. Es un debate que probablemente nunca se cierre del todo, pero para efectos de esta historia, el debate es irrelevante, porque para cuando sonaron los disparos en el tejado de Los Olivos, Pablo Escobar ya llevaba 4 años muriéndose. Desde el día exacto en que decidió que un avión lleno de gente inocente era una jugada aceptable en su guerra personal contra un tratado. Hay una fotografía mental que vale más que todas las estadísticas de esta historia. El hombre que en 1989 ordenaba el destino de un país desde una hacienda con zoológico propio, terminó en 1993 comiendo espaguetis en una casa prestada de clase media con un solo empleado, un ex-chofer, el mercenario Stende, esperando que un conmutador le pasara una llamada, haciéndose pasar por periodista para poder escuchar la voz de su hijo. Entre esas dos imágenes hay exactamente 4 años y 5 decisiones. Recapitulemos la cadena completa, porque vista de corrido es casi una demostración matemática. Error 1. Convirtió un problema jurídico en una guerra nacional. Activó a Estados Unidos con el vuelo 203 y le regaló la presidencia a su enemigo. Error 2. Dentro de la prisión que esa guerra le había conseguido, mató a sus dos socios por una caleta de 20 millones. Y con eso fabricó a los Pepes y perdió la catedral. Error 3. En vez de aceptar el traslado y seguir siendo un preso intocable, se fugó y regaló su escudo jurídico, su legitimidad y la excusa perfecta para que la cacería fuera total. Error 4. Eligió esconderse en Medellín, el único tablero donde sus nuevos enemigos, su antigua gente, tenían el mapa completo de su vida, y en un año le desmantelaron todo. Y error 5. Cuando ya no le quedaba nada más que la familia, sus enemigos convirtieron a esa familia en el anzuelo, y él mordió. 6 llamadas, 2 minutos y 25 segundos. Cada error abrió la puerta del siguiente. Ninguno, tomado por separado, era necesariamente fatal. Juntos, en orden, formaron un mecanismo de relojería que tardó 4 años y 24 horas en completarse. Del 27 de noviembre de 1989, la mañana del vuelo 203, al 2 de diciembre de 1993, a la tarde del tejado. Y hay una última capa en esta historia, la más incómoda de todas. Mire la naturaleza de cada error. El primero nació de la impaciencia y la soberbia. Creer que un país se doblega más rápido de lo que se negocia. El segundo nació de la avaricia y la desconfianza. 20 millones de dólares pesaron más que 15 años de sociedad. El tercero nació del orgullo. Aceptar una prisión de verdad era admitir que ya no ponía las condiciones. El cuarto nació del ego. Medellín era su espejo, y no fue capaz de vivir sin él. Puros defectos. El retrato completo de un hombre destruido por sus peores rasgos. Pero el quinto error, el único que lo mató directamente, el de la llamada, no nació de un defecto. Nació del amor por sus hijos. Sus enemigos estudiaron al personaje durante años y llegaron a una conclusión que es, al mismo tiempo, la más fría y la más precisa de toda esta guerra. A Pablo Escobar no se le podía ganar atacando sus vicios, porque sus vicios estaban blindados. Se le ganó atacando su única virtud. Esa es la verdadera lección de los 5 errores, y por eso esta historia se sigue estudiando 30 años después.
Los imperios criminales no suelen caer por sus debilidades. Caen por el momento exacto en que sus fortalezas, la audacia, la lealtad al territorio, el control, hasta el amor, se convierten en direcciones que el enemigo puede apuntar. De los 5 errores que acaba de ver, hay uno que los expertos siguen debatiendo hasta hoy como el verdaderamente decisivo. Unos dicen que fue el segundo, la catedral, porque fabricó al enemigo perfecto. Sin los Pepes, el bloque de búsqueda habría seguido persiguiendo a un hombre con toda su infraestructura intacta. Otros dicen que fue el tercero, la fuga, porque preso y sin extradición, Escobar podía simplemente esperar. Los gobiernos pasan, las leyes cambian, y un hombre, con su fortuna, tenía décadas de paciencia compradas. Y hay una tercera escuela que apunta al primero, que desde la mañana del vuelo 203, con ciudadanos americanos en la lista de víctimas, el final ya estaba escrito y todo lo demás fue solamente el calendario. Yo quiero saber cuál elige usted. Si pudiera borrar un solo error de esta cadena, ¿cuál habría salvado a Pablo Escobar? Déjelo en los comentarios con su razón. Y una cosa más. En este video mencionamos de pasada a los hombres que rodearon a Escobar en su ascenso, el primo que manejaba las finanzas, los socios de la catedral, los aliados que cambiaron de bando, la madrina que le enseñó rutas. Casi todos terminaron peor que él, y cada uno cayó de una manera distinta. Esa historia, la de los 7 hombres de Pablo Escobar que murieron uno por uno, ya está en producción en este canal.